Dios le bendiga. Este es su programa, El Camino está hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos un evangelista, siervo de Dios, que nos estará contando su testimonio. Así que, primeramente, voy a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 18. Así que la palabra de Dios se lee con toda reverencia en el nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Así que dice al vencedor, Salmo del siervo del Señor de David, el cual habló al Señor las palabras de este cántico. El día que él libró al Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, entonces dijo: Te amaré, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. E invocaré al Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me cercaron dolores de muerte, y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Dolores de sepulcro me rodearon, me prevenieron lazos de muerte. En mi angustia llamé al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde el templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios bendiga su palabra. Y ahora sí, tenemos al evangelista, siervo de Dios, Jonathan Vélez Pavón. Dios le bendiga, Jonathan. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Y bienvenido aquí a Betel y VX. Estamos en colaboración de Interverso X. Así que Betel y VX, donde tenemos todos los testimonios de todas las personas que vienen aquí, que están hablando de las cosas grandes que Dios ha hecho. Así que queremos también saber de ti, Jonathan. Así que primeramente, ¿cómo fue tu niñez, Jonathan? Mi niñez, primero que todo, gracias Amén. a Dios y gracias a ustedes por invitarme al programa. Amén. Para mostrar las grandezas que Cristo hace. Qué bueno. Y la grandeza que ha hecho en mi vida. Para la gloria y para la honra de Dios. Mi niñez, pues, tuve una infancia buena. Tuve una infancia que desde niño fui pelotero. Practiqué boxeo, practiqué karate. Tuve buena infancia. ¿Tuviste en algún equipo de boxeo o de pelota? Sí, tuve varios equipos de pelota, jugué regionales, estatales, coliseba. O sea que era bueno en el deporte. Era bueno en el deporte, para la gloria de Dios. Ok. ¿Y cómo era ese ambiente donde te criabas? Era bien difícil. Sí. En el ambiente donde yo me crié, especialmente en el edificio donde yo me crié de niño. ¿Me estás hablando de qué edificio? Edificio 13 pero, y 14 en Nemesio R. Canales. Ok, en Nemesio Canales. Sí. Okay. Ahí viví, donde vivieron muchos narcotraficantes que los vi juntos, los vi matándose unos a ellos. Por en ese crecimiento, pues le doy gracias a Dios que mis papás pues le servían al Señor y nos instruyeron en los caminos de Dios, en el deporte y en el trabajo. Ok. Pues, o sea que para ese tiempo estaba ese ambiente como cargado. Sí. ¿Qué edad tú tenías cuando veías, o sea, pudiste decir, este ambiente así, ¿te atraía ese ambiente o no? Nunca. Nunca. Nunca me gustó la calle, nunca me llamó la atención. Al contrario, siempre nos enseñaron, mis papás nos enseñaron buenos valores. Okay. Yo empecé, pues, como te digo, en la calle, pues, por una venganza. Ok. Entonces, tus padres le servían al Señor y también le servías al Señor. O sea, que te instruyeron en los caminos del Señor. Y ¿tuviste alguna revelación de Dios? O sea, que hay a veces que cuando uno es pequeño,
Dios le muestra por sueño, le muestra por alguien te habló, o te dijo algo. Cuando niño, Ajá. que mi mamá nos llevaba para la iglesia, yo imitaba a los, a los pastores, imitaba a los hermanos cuando danzaban el espíritu porque era niño. Y yo siempre decía, yo quiero predicar algún día. Sin embargo, yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero vestirme así como ellos. Yo tengo una tía. O sea, que tenía ese anhelo de servirle al Señor como los pastores, Sí, vamos a decir. cuando niño. Y yo tenía una tía que cosía. Yo decía, mamá, dile a mi titi que nos haga los blazers, porque yo quiero vestirme como ellos. Qué bueno. Y mi mamá pues se encargaba después de que nos vistiéramos así como queríamos. Y ¿qué te puedo decir? Sí, yo escuchaba, pero no entendía. Ok, y eras de las personas que se paraban así como a predicar. Lo hacía en mi cuarto escondido. ¿De verdad? Sí, lo hacía en mi cuarto escondido. Llegó un tiempo, me acuerdo para aquellos tiempos de Vicente Castro, que recuerdo que fue el primer pastor que yo recuerdo. Me gustaba cómo él predicaba, porque él predicaba fuerte. Él no predicaba suave, él predicaba para que te convirtiera. Y me acuerdo cuando él decía la palabra suave, eso es un manto. Yo te voy a hablar la Biblia. Yo no te voy a hablar por libros ninguno, yo te voy a hablar por la Biblia. Y cada vez que yo lo veía a él, yo decía, wow, yo lo admiraba a él. En ese tiempo también admiraba a mi papá. Porque mi papá sabía mucho de Biblia. Y veía cuando en los cultos en la escuela bíblica, como él citaba la palabra, cuando había algo que estaba erróneo, mi papá decía, no, porque la Biblia dice. Okay. Veía a mi mamá cuando era adoradora. Amén. Y todo eso me gustaba cuando mi hermano era baterista. Admiraba mucho a mi hermano. Yo decía, yo quiero ser como él. Me acuerdo que él tocaba la batería y yo empecé a tocar los bongos. Quería tocarlo y siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención porque mi mamá siempre decía y mi papá decía que lo bueno genera lo bueno. Amén. Y lo malo genera lo malo. Y creciendo en esa hábitat, en lo malo, era bien difícil encontrar lo bueno. Porque posiblemente nos pasó una vez, un día estábamos jugando béisbol, cuando niños, y acabaron con la vida de una persona. ¿Viste cómo en ese, o sea, tú estabas presente en ese momento? Sí, niño. ¿Qué edad tenías cuando eso? Nene, 5 o 6 años. ¿Y qué pensaste? Muchas cosas. Tuve miedo. Miedo que ocultaba. ¿Pensabas que te podía suceder lo mismo? Tenía miedo. Lo que me quitaba el miedo era que mi papá, pues, en ese tiempo decía, yo siempre estaré con ustedes. Y nos llevaba a la escuela. Okay. Mi mamá. O sea, que siempre tuviste el apoyo de tus padres. Sí. ¿Cómo eras en la escuela? En la escuela, pues, ¿qué te puedo decir? Al principio me gustaba. Pero eras calladito. Al principio. Okay. Pero cuando tus papás te crían en el evangelio, comienza el bullying. ¿Y cómo te sentías? Me sentía mal. Porque a veces nos metían cantazos en la cabeza. Veía a uno de mis primos como sufría también, que le daban. Y ahí entonces mi vida fue cambiando. Okay.
De ahí yo me metí a practicar karate escondida de mi papá. Como digo, cogí una fiebre, como me decíamos, de Jackie Chan. Pero después no le dabas a los otros, ¿verdad? O dabas cuando te... Mira, me convertí en abogado. Ok, defendías. Me veía abuso y me metía. Okay. Ya la historia iba cambiando. Ya séptimo grado, sexto, séptimo grado, octavo. Ya mi corazón ya iba transformándose. Okay. Ya la historia iba cambiando porque ya iban a mi casa a dar quejas. Porque lo hacías. Pero era porque abusaban de ti y después tú abusabas de No otro. abusaba. No. Si yo veía que le daban a alguien, yo me metía. Si había alguien que no, mi mamá decía, tú no eres abogado de nadie. Yo me echaba a reír. Yo decía, mamá, ya yo no tengo miedo, ya yo me cansé de coger golpes ya. Y como ya aprendí a defenderme, empecé en el karate, me metí al boxeo. Y mi papá no me quería en nada de eso. Pues porque ya había explotado un carácter en mí. Okay. Ya yo era impulsivo. Impulsivo, pero no agresivo. Sí. ¿Agresivo también? Llegó el tiempo que ya yo, mientras fui creciendo, fui perdiendo respeto. Ok. Para ese tiempo en el que pues estabas en karate y afrontabas esa agresividad y esa forma de defender a los demás, ¿verdad? Por el cambio del bullying. ¿Aún seguías yendo a la iglesia? ¿O te retuviste un poco? Iba, porque mi mamá nos llevaba, nos obligaba Okay. a la iglesia, pero llegó el tiempo que ya ellos no tienen control. Ya a los 15 años ya yo prácticamente me fui de mi casa. Wow. A los 15 años, a los 14 le llamé a mi mamá, te voy a hacer la abuela. A los 14. A los 14 años, me acuerdo. Y a los 15 explotó la barriga. Wow. A los 15 años. ¿Y para dónde te fuiste? Porque... Me fui, tuve un tiempo con mi papá, mi mamá. Después de ahí pues las cosas cambian porque en la casa hay un respeto. Y como ya yo era impulsivo, yo tenía que hacer caso, tenía que coger mi rumbo. Pues cogí mi rumbo. Okay. O sea, que tuviste que afrontar en tan poca edad el rol de padre. ¿Y qué hiciste para ese tiempo? Seguir estudiando. Con el apoyo de tus padres. Mi mamá me buscó el permiso de menores. Okay. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en esta piscina que le decían Plaza Acuática. Ah, Plaza Acuática, sí. En Atorrey. Empecé como coger las clases de salvavidas con mi hermano, que lo admiraba mucho. Okay. Mi hermano para mí, para ese tiempo, era como mi héroe. Porque yo era chiquito y... ¿Él era el mayor? Es el mayor. Okay. Y él era humilde y yo era el jaquetón. Pero él siempre, desde niño, fue diferente. ¿Cómo era o sea, tú eras el más activo? Él era el más humilde, el más tranquilo. No entiendo. Y pues mi hermano con un grupo más de muchachos que eran buenos de residencial, ellos cogieron primero un curso de salvavidas. Y cuando ellos empezaron a trabajar, que yo entré a los 15 años, mi hermano me dice, ¿quieres trabajar? Vamos a coger el curso. Y mi mamá y mi papá me pagaron el curso. Okay. Y me fui a trabajar para Plaza Acuática. Obviamente tenía que estudiar. Algo que le agradezco a mis padres, que siempre nos dijeron, sin estudio no eres nada. Yo era orgulloso. Me gustaba estar bien vestido. Me gustaba tener lo mío. Que siempre trabajé. Estudiaba, trabajaba y jugaba béisbol también. O sea, un momento fuerte, porque siendo menor, ¿verdad? Y padre, la carga es fuerte. Más estudiar, trabajar, hacer el rol de padre, bien fuerte. Terminar el cuarto año. Terminar el cuarto año. Y
Pues en ese transcurso, mientras fui creciendo, hubieron problemas, tuve familiares que tuvieron problemas con el bajo mundo. Okay. Y después de esos problemas que ellos tuvieron, pues yo los heredo. Porque ellos se fueron, yo me quedé en una residencial. Yo no bregaba con nada. Heredé el primer problema de la familia. Empiezan los acechos por esas personas, que ya muchos no existen. O sea, estaban en contra porque, o sea, se fueron, su familia se fue y la cogieron, vamos a decir, Sí, uno de mis primos pues, se tuvo que ir. O sea, lo sacaron, porque si no, pues, iba a perder la vida. O sea, tú no tenías que ver nada. Nada, yo no tenía que ver nada. Ellos lo cogieron contigo. Y pues se tuvo que ir. Y ahí empezaron las tiraderas de comentarios, el vacilón, la falta de respeto. Yo no le contaba eso a mi papá ni a mi mamá. Yo crecía con ese rencor día a día. Ni a mis hermanos, nunca le decía nada. Yo trataba de defenderme solo. Me acuerdo una vez pues, que controlaba en esa área. Habíamos un grupito que no nos dejábamos, como se dice en la calle. Peleábamos al puño lindo y bello, nos defendíamos. Y hubo un tiempo que nos echaron a pelear en una cancha. Nunca le conté eso a mi familia, quedé callado. Bajaba de nuevo y cogía los insultos por el familiar. Y de ahí pues fueron pasando los problemas, cambio de administración. ¿Cómo te sentías en ese momento en el que no te atrevías a decirle a tu familia, a tus padres, lo que estaba sucediendo? ¿Qué pensabas que ellos iban a pensar de la situación? Pensaba lo más malo, porque siempre nos dicen, como padres nos dicen, aprender a coger la juntilla. Pues si tú vives ahí, ¿a quién vas a escoger? En ese transcurso pierdo un amigo, me lo matan en Plaza de las Américas. Yo era un nene. ¿Y estabas presente en ese momento también? Vi cuando él salió corriendo para allá directamente a esconderse. Él hizo una fechoría por acá, pero se fue a esconder Plaza de las Américas y perdió la vida allá. Me acuerdo ese día, yo me puse bien rebelde. Me dolió. ¿Pensaste que te iban a matar a ti también por ser amigo? Ahí no. No. Ahí no. Porque era tu amigo. O sea, Sí, que a veces dicen, él es el amigo de él. Por ahí no, porque éramos amigos en el deporte. Fue que él se salió del deporte. ¿Estaba en malos pasos él también? Sí. Y me acuerdo ese día que mi papá me cogió en mi casa y me pegó. Y me dijo, ¿quieres ser uno de ellos? Escoge tus amistades. Ya no existe ya. Pero cuando tú dices que eres un amigo, por lo menos yo crecí que si eres leal, eres leal. Que es en las buenas y en las malas. En las malas. Son bien pocos. Pero yo crecí en esa. Y como dice, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en otro hombre. Y pierde ese amigo. Cuando pierde ese amigo, pues las cosas van cambiando. Vamos creciendo. Mi primo se mete en un problema. Él se tuvo que ir. Yo paso por esos revoluces. Para ese tiempo yo tenía una novia, le faltaban el respeto. Wow. Yo tenía que discutir, pelear. Fui creciendo. Viene el segundo hijo. Y sigue lo mismo. Hasta que pierdo un familiar. Wow.
En esta situación de este proceso, ¿pensaste en la muerte? Sí, Porque estabas hasta acá. muchas veces. Ya antes de perder el familiar, ya lo acechaban. Porque él estaba También. en ese ambiente. Ya yo ahí, pues ya yo estaba ya pues metiéndome poco a poco. Pero era más callado. Cuando lo pierdo ahí cambió la historia. Ahí cambió la historia porque cuando tú te creas con personas que dicen somos hermanos y eres traicionado, duele. Duele así. Ahí lo pierdo a él. Empiezan a buscar las culpabilidades. Mucha de la culpa me la echaron a mí. Cuando yo no entendía, yo decía, ¿por qué yo? Si yo no brego con droga. Que era jaquetón. Pero muchas veces lo aconsejé. Porque pensaban que porque eras familia de él, No, ya sabían. estabas en el ambiente. Ya yo era malcriado. Ya yo sabía porque en la calle te paran en seco. Oye, si estás con aquel bando te vas a morir. Y así muchas veces pasó. Nos pararon. Mucha gente rifleteada. Fulano, yo salía por él. ¿Nunca sentiste miedo en el momento en que ellos te enfrentaban? Te voy a ser honesto. Ya no tenía miedo. Me acuerdo, terminé un capestrano. Y mi mamá no permitió que me dejaran allí. Siguieron los problemas. Me refugio en la marihuana. Me refugio en el alcohol. Me refugio en las pepas. Y cuando pierdo el familiar, me volví loco. Me dolió no poderlo despedirlo. Pues porque mi familia, pues por el miedo, no me dejaron despedirlo. Tuve sedado. Por las pastillas que me bebía, más lo que me pusieron en el hospital cuando me llevaron. Porque me volví loco. Un día me levanté y perdí la cabeza. Ay, Dios. Sí. Perdí la noción del tiempo. Mi hermano peleó con ese demonio. Mis vecinos pelearon con ese demonio. Por poco mato a la que era pareja mía en ese tiempo. Porque perdí, era tanto rencor, tanto odio que tenía. En ese tiempo ahí, cuando despierto allá, que me llevaron a ambulancia, me esposaron, me llevaron. Vine a empezar a recordar en mi casa. Cuando caí en tiempo ya habían enterrado a mi primo. Te echaron una culpa que no era culpa tuya. Te juzgaron solamente por apariencia. Como yo siempre digo, a veces queremos tapar el cielo con la mano. Y gracias a Dios, con mi mamá, yo siempre tuve confianza, cual la tengo siempre, con mi mamá. Yo le decía, mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Sin motivo. Mamá. No había motivo de... Eso es rechazo por la familia. En ese momento en la que estabas allí en Capestrano, ¿cómo fue el trato? Mi mamá no permitió que me dejara. El mismo día me sacaron. ¿O te sacaron el mismo día? El mismo día mi mamá dijo que no, que no.
que no, a la cual se lo agradezco. Si no, a lo mejor quizás fuera peor. Pues ahí pues me tuve que ir de residencial. Estuve escondido. Sentía miedo. Me levantaba por las ventanas. Miraba. Tenía un primo. Que yo digo que es mi hermano y es mi todo también. Se llama Isaac. Isaac. Nombre bíblico. Se llama Isaac. Lo que yo viví, él lo vivió conmigo. Él fue tu apoyo. En todo. O sea que tu apoyo fueron tus padres y Isaac. En ese momento era mi primo. Porque cuando yo cogí calle, yo no llevaba problemas en mi casa. ¿Cómo era ese mundo de... Comenzaste con la marihuana? Después con el crack. No, claro, nunca. No, crack, marihuana, marihuana, pastillas. Pastillas, ¿verdad? Y alcohol. Y alcohol. ¿Cómo era ese ambiente cuando la consumías? Era pesado, era malo porque te pones a hacer cosas locas. Tenías pensamientos locos. Bajo la sustancia, bajo perder el miedo, empecé a saltar a la calle. Me cogió el primer caso, asaltando. Me acuerdo que fue un dolor más profundo, porque ahí sentía ver a mi mamá bochornada, a mi papá bochornado. Sí, pues ellos eran cristianos. Pero ya yo pensaba que yo vivía un día tras día. ¿No te importó tus padres en ese momento? No. ¿Estabas enfocado? En hacer dinero. Ok. A comprar una pistola. Echármela encima. Y seguir andando. No pensaste tampoco en Dios. Siempre yo le decía, Señor, tú conoces mi corazón, ten misericordia de mí. Siempre hay un versículo que yo siempre me llevo a la mente, en el corazón. Clámame y yo te responderé, y cosas que han de ocultar. Que tú no entiendas, yo te la veo más allá. Cuando me cojo ese primer caso de asalto, ese fue el segundo. El segundo, pero cuando niño me cogí uno en la escuela. ¿Qué edad tenía cuando cogiste el primero y qué edad tenía cuando cogiste el segundo? Cuando tenía como 12 o 13 años. ¿El primero? El primero. Joven, nene, un nene. En la escuela me puse a romper los cristales. La escuela de nosotros estaba aquí y el cuartel general estaba al otro lado. Y imagino que por la edad pues no hubo progreso, ¿verdad? Sí. ¿Hubo progreso con la edad? O sea, ¿te metieron preso? No, pero tuve que hacer una probatoria y pagarle una multa. Wow. Sí, por los daños. Sí. Pero sí le creía a Dios. Cuando me coge ese caso, mi mamá me decía, no te voy a dar solo. Mi papá me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Como que ¿por qué lo ¿Por qué lo hiciste? Pero había muchas cosas que yo no hablaba con ellos. Sí, porque para los efectos ellos no sabían lo que estaba pasando. Sabían, porque a saber que asesinaron a un primo familiar. Pero no sabían la parte de... El acecho. No sabían. Mi mamá se dio cuenta una vez. Pues empezó a buscar de Dios. En ese primer caso, segundo caso. ¿Cómo comenzaste a buscar de Dios? Porque sabemos que tenías ya esa semilla sembrada, ¿verdad? Porque tus padres te criaron en el Evangelio y esa palabra siempre se queda. Pero ya, ¿cómo comenzaste? Ya yo tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos.
Y dije, Señor, yo sé que no me van a apoyar en cosas porque, pues, fumo marihuana, bebo. ¿En algún momento le robaste a tus padres? Sí. Sí. En el momento en que fumabas marihuana o en el momento en que ya te empastillabas. Cuando yo estaba en marihuana. Porque no estabas trabajando en ese momento. Trabajaba. Lo que pasaba es que pensaba en el vicio. Ok. Pensaba en lo que me dejaba tranquilo. Yo fumaba, me metía las pastillas, a acostarme a dormir. Pues porque estaba ese recuerdo. Porque no podías dormir. Estaba ese pensamiento, estaba ese flashback de ver al primo. Y aún así familiares. hablabas con Dios. Una vez mi mamá me vio y me quedó sorprendido porque yo pensaba que me una bofetada. Y me dijo, déjalo ahí. Y sacó y me dijo, toma. ¿Por qué? Pero ver a una madre sufriendo y llevarle más dolor era fuerte. Pues llegó el tiempo que fui superando. O sea, sabías que tu madre y tus padres estaban sufriendo por lo que estabas haciendo. Cuando me coge el caso de asalto, mi mamá me decía, busca de Dios, Jonathan. Con Dios todo se puede. Y empecé a buscar de Dios. Empezaste a orar. Empecé a orar, empecé a ayunar. Qué bueno. Llamaba a las emisoras telefónicas. ¿A que oraran por ti? Pero llegó el momento que me molesté porque cobraban las llamadas. Y una vez en esa llamada, mi mamá me dice, el bill vino bien grande y yo me pasmé. Y dije, mamá, yo llamé a la emisora para que oraran por mí. Me decía, mi niño, no te preocupes. Y empecé a buscar de Dios. Dios me dio la victoria, me querían dar 12 años. 12 años. Wow. De prisión. Por algo que no... ¿Qué hice? Porque el que fue hiciste fue el de asalto. Eso fue asalto de carro. Hermano. En las ATH. Okay. Eso se cogió de moda y yo cogí esa moda también. Y empecé a orar, empecé a buscar de Dios. Y ahí venían evangelistas y me hablaban. ¿En algún momento te dieron una profecía? Muchas veces. ¿Qué te decían? Que yo iba a llevar la palabra de Dios. ¿Y qué pensabas? Estaban locos. Decían, tan locos. No querías. Si mi familia, estoy sintiendo un rechazo. Dice que lo carnal no entiendo lo espiritual. Y yo estaba en ese proceso. En ese proceso pierdo la que era pareja mía. También. En ese mismo proceso. ¿Por una enfermedad o...? No. Pasé el proceso. Me cojo ese caso y me voy. Ya. Él se va a caer preso. Ya. No voy a seguir contigo. No la culpaba tampoco porque yo no era fácil. Sí. ¿Sabes? Yo no era un nene bueno, no era el mejor. Sí, porque presentaste rencor. Sí. Presentaste esa furia de algo que no fue su culpa. Empecé a dañar. Lo que tocaba lo dañaba. Cuando hacías las cosas, ¿las hacías solo o lo hacías acompañado de otras personas? Yo empecé a saltar solo. Empecé a saltar solo. Después me junté con un grupito. Con un grupito. Hasta que me llegó el día. Hasta que me llegó ese día. Pues Dios, ¿qué te puedo decir? Dios me dio esa victoria. De los 12 años, pues me dio 6. Aún así, Dios extendió su misericordia. Me dio 6. Me molesté en la iglesia.
me acuerdo, porque en aquel tiempo, pues, tanto como exhorto a la juventud, como exhorto a las iglesias, que busquen el discernimiento. Que busquen el discernimiento, porque Dios me dio la victoria, pierdo mi pareja, me dicen, coge las clases de bautismo para que te puedas bautizar. Ya ahí yo decía, voy a ser un verdadero cristiano. Voy a ser un verdadero cristiano. Amén. ¿Cómo fue ese proceso cuando te esposaron para cumplir esos 6 años? No tuve miedo, porque ya empecé a trabajar con el Caballero de la Cruz. Amén. O sea que ya te habías entregado nuevamente al Señor y ahí es cuando te... Empiezo a buscar de Dios, dentro de la cárcel. No, porque Dios me dejó afuera. Dios te dejó afuera. O sea que no pasaste ese proceso adentro de la afuera. cárcel. O sea, yo con grilletes, ¿no? Sin grilletes, probatoria. Wow. Me dio la probatoria. La verdad que su misericordia es grande. Pues Dios me dio la victoria. Le di gracias a Dios. Lloré, brinqué. Dije, mamá, Dios es grande, Dios es real. Empiezo a coger las clases de bautismo, salí de trabajar para pagar ya las 2 pensiones. Y llega el día que cojo las clases de bautismo. Y me dicen, si no te casas, no te podemos bautizar. Yo decía, pues ¿cómo yo me voy a casar si ya yo no estoy con ella? Y llegó el día que me dijeron, van a llamar a todo el mundo para el bautismo. Y es sábado. Y yo me senté, me acuerdo, en mi casa yo tenía una línea de teléfono, ansioso por esa llamada. Me voy a bautizar, me voy a bautizar, me voy a bautizar. La llamada nunca llegó. Estabas esperando una llamada. La llamada igual que todos los muchachos que se iban a bautizar. Ok. Todos los que cogieron el bautismo. Y no te llamaron. Y no me llamaron. Dios mío. Y viene domingo. Me acuerdo ese día que todos los que se bautizaron con su diploma. Y ahí en la misma iglesia me puse rebelde. Yo dije, ¿por qué? Que anhelabas. Si yo le pedía a Dios, si no era ella que me la quitara. Cuando el discernimiento Dios muestra. Y me dijeron, mira, no te bautizamos, porque como no estás casado, y tú, no, yo no vivo con ella ya. Llevamos fracatando ya llevamos 2 o 3 meses y no viro para atrás. Y pues, Dios me dio la victoria. Pero entró la pereza. Me mintieron. Sí, el enemigo atacando tu mente. Me rechazaron de nuevo. Wow. Ya tenía el rechazo después de la familia. Y el rechazo de la iglesia, decía yo. Lo que el enemigo me ponía en la mente. ¿Qué pasa? Que las hermanas de mi mamá, yo digo que esas siempre han sido siervas de Dios. De parte de mi papá, pues en esa familia ahí, pues tuve mucho rechazo. Y mezclé una cosa con la otra. Hasta que llegó un día, le pedí el carro a mi mamá. Mamá, voy para la iglesia, préstame el carro. Y me iba para un residencial donde ya nos habían aceptado. Ya de Nemesio Canales, pues ya yo me metí a residencial Vista Hermosa. Pero ¿o te metiste? Al caserío de residencial Vista Hermosa, con unas amistades, mi hermano. O sea, ¿ya tú las conocías? Sí, sí, ya las conocía. Y
decía, mamá, préstame el carro y voy para la iglesia. Y la iglesia, pues me iba para Vista Hermosa. Aguantando en probatoria, el coraje, empecé a fumar. Otra vez de nuevo. Empecé a fumar, me salí de la iglesia. Siento la soledad. Siento la pesadez. Porque ya no le estaba sirviendo a Dios. Vuelven los comentarios, te van a matar, te están buscando. Porque estaba ya con ese grupito. Me solté en la calle. Empecé a hacer lo que a Dios no le agradaba. Ahí experimenté lo que dice la Biblia. Sale un espíritu de tu cuerpo. Busca 7 más. Y tu vida postrera viene a ser peor. Juventud, iglesia. El enemigo no juega. Empecé a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Si había revoluciones, me metía en los revoluciones. Estando en probatoria. Daban culto y yo me metía en el residencial y me hablaban. Yo bajaba la cabeza. Me decían, Señor, ¿tú quieres aceptar al Señor como exclusivo salvador, joven? Me decían, y yo le decía, sí. Juventud, nunca dije que no. Ya, Señor, si yo te acepto, yo sé que tú me vas a guardar. Pero estoy en un proceso. ¿Los amigos eran más importantes para ti en ese momento? En ese momento, el enemigo te ciega, y sí. ¿Pensabas que ellos eran tus amigos? ¿De que no te iban a traicionar? ¿De que...? Sí. Pero tenía dudas, porque ya fui traicionado por unos. Pero tuve uno que también perdió la vida. Otro problema que tuve que afrontar. ¿Sacaste cara por él? No podía hacer nada. Porque cuando estás mal, estás mal. Y te tienes que quedar con los brazos cruzados. Tú eras un mejor amigo que ya Dios le había hablado. A mí Dios me había hablado un sábado, un viernes, y a él Dios le habló un sábado al aire libre. O sea, que tenía la oportunidad de poder arrepentirse. Porque me acuerdo que a mí me invitaban a culto y yo iba. Yo iba a los cultos. Yo pagaba por los collares esos de santería, de brujería. Y un día la esposa de mi primo me invitó a Trujillo Alto, al pueblo. No se me olvida nunca. ¿A consultar? No, a la iglesia. Ah, a la iglesia. A la iglesia. Eso fue un viernes. Yo le dije, primo, yo no tengo maones largos. Yo lo que tengo es pantalones cortos Jordan y maones cortos. Y ella dice, llégale como tú quieras, que Dios te va a guardar. Amén. Y ese día llegó un predicador de Miami a la iglesia del pueblo de Trujillo. Y había una muchacha, llenita ella, que iba a debutar un CD. Y iba a grabar un CD. Ahí, esa primera vez, yo escuché la verdadera voz de Dios. Ella empezó a cantar, pero ella hablaba en lengua. Y yo las entendí todas. Wow. Y ella me sobaba la cara. Y me decía, el tiempo se acorta. Y ya seguía cantando en lengua y yo entendía. Pero ella me decía, yo soy el que te estoy hablando. Y yo entendía esa lengua.
Ya era Dios conmigo. con usted. Me sobó la cara. Terminó de cantar. Me quedo pensando. Mira que el predicador empieza a predicar en una cartulina. Una cartulina blanca. Había una copa. En esa copa había unas manos esposadas. Wow. Y abajo estaban todos los que habían muerto. Y el predicador empezó a predicar. Y no entendí la predicación, pero entendí las lenguas. Y Sábado. la cartulina, ¿la pudiste interpretar también? Sí. Pero como estaba ciego, yo decía, esto es... Por ahí un instinto que yo digo que yo estando en la calle el Espíritu Santo trabajaba conmigo. Porque yo oraba antes de bajar. Y me acuerdo ese sábado, ese viernes, íbamos a salir por una discoteca que se llamaba Ringside en Carolina, en la Marginal. Y me invitan, mira, nos vamos, Jonathan. Y yo, no, yo no voy para ningún lado. ¿Para la discoteca? Sí. Y dije, yo no voy para ningún lado. Le digo, primo, yo me voy a quedar en casa. Y mi primo dice, pues está bien, nos quedamos. Voy sábado a Residencial, Monsieur Canales. Y llaman a mi amigo. Veo un vacío en la recta. Y empezó a tener experiencia con demonios. Veía celaje. Eso fue de noche. Por la tarde. Por la tarde. Tardeciendo. O sea que tenías ese don de discernimiento. O sea, es que Dios te tenía preparado. El problema fue que te desviaste. Sí. Y lo llaman a él por su nombre. 21 días después. Lo pierdo. Sus enemigos se vuelven enemigos míos. No podía hacer nada porque él no estaba correcto. La calle es la calle. La calle no tiene misericordia, juventud. Solo Cristo. Metieron en contra de su familia. A la cual hoy en día oro por ellos siempre. Dije, brother, a mi hermano, usted duerma o quieren matar. Yo decía, brother, ya aquí me sacan en cama. Yo no tengo miedo ya. Me quedo con todos esos revoluces. Conozco otras amistades, me meto a otros caseríos. Mi corazón se va poniendo más negro. Ya brinco el charco que no tenía que brincar. O te manchan las manos de sangre. Es algo fuerte. Sí. Porque es una crianza bien distinta a lo que tú estás viviendo. ¿Verdad, mi hermano? Preocupado día por día. Una vez me acuerdo, yo llegué a casa de mi mamá. Mi mamá me dijo, yo le digo, mamá, voy a buscar esto a casa. Y mi mamá me dio unos peines que yo tenía. Dije, dame esto, dame esto, dame esto. Que mi papá no se enterara. Sigo perdiendo amistades. Pero ya yo no callaba. Voy conociendo gente. Me meto en revolución. Más gente del bajo mundo. Atrevida, más atrevida que yo. ¿Conociéndolos o buscándolas? Conociéndolo, llegaban a donde mí por otras personas. Por medio de tus amigos. Sí, y otras personas. Pues porque en la calle el que es fino, como se dice, es fino. Y te van presentando personas.
Pues voy creciendo, dejo la guerra, le pido a Dios. ¿Qué edad tenía ya ahí? O sea, yo estaba ya 17, 18. No, ya yo tenía ya 21, 22, 23. O sea, desde los 18 años. 24, 25. La historia se vino a acabar a los 37 años. ¿No pensaste en ese momento, voy a caer preso? Sí. No. Sí, pero no tenías ese Honestamente, yo no me veía preso, yo me veía muerto. Porque es que Dios no paraba de hablarme. Dios no paraba de hablarme. Dios no paraba de hablarme. O sea, que Dios te estuvo cuidando todo ese tiempo. Dios no paraba de hablarme, me hablaban evangelistas. Venían personas ángeles que me decían, joven, Dios te está llamando. Tú le sirves a Dios. Yo le decía, no, yo lo conozco. Ay, Dios. Tú estás apartado. Y yo le decía, no, no digan eso. Usted no está en mi vida. Yo no voy a la iglesia, pero yo me arrodillo en mi casa. Cuando me voy metiendo más adentro, la fechoría, nos montamos, vamos para aquí, vamos para allá, hacemos esto. ¿Lo planificaste? Las cosas salían solas. Yo nunca me imaginé bregando con droga. Yo nunca me imaginé bregando con armas. Te preparaste. Ya cuando empezaron los problemas grandes, empecé a prepararme. Una de las partes que, si estaba tan y tan ciego, me acuerdo, que cogen un amigo de nosotros, lo cogen preso. Ya para ese tiempo ya yo no estaba en guerra, sino estaba supliendo droga. El enemigo me puso todo en bandeja de oro. ¿A quiénes le dabas la droga? A diferentes residenciales. ¿Y quién lo compra más? ¿Quién la compra más? ¿Hay gente de dinero? ¿Gente pobre? El ¿Gente que tiene los kioscos, el que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo, el que le cierran las puertas. Porque hoy en día, lo digo, y lo digo sin miedo, hoy en día yo tengo trabajo por la misericordia de Dios. Hoy en día yo tengo trabajo porque Dios usó unas personas y me dieron una nueva oportunidad. Pues el gobierno hoy en día te cierra las puertas. Te marginan, te discriminan. ¿Y qué te puedo decir? Narcotraficantes, los que podían comprarla. El que no podía, yo se la fiaba. Muchos crecieron, a muchos les di la mano. Pero volvemos al problema. Y aquellos que conocías, aquellos que se las vendía, que tú decías, pero este muchacho es humilde. ¿Qué pensabas? Nada, ya mi corazón estaba negro. No te importaba, lo que te importaba era que se lo vendía y ya. Ya. Una sola vez escuché un muchacho, y no es un muchacho. Prácticamente mi hermano, un hijo. Se llama Edwin Canales. Yo entré con unas amistades de caserío y me dijo, Vélez, yo no te veo así. Tú no eres así. Canales me hicieron ser así. Vélez otro. Me abochorné. Vélez, tú no enseñaste a trabajar. Tú nos llevabas para la piscina. Tú nos llevabas a hacer chivitos. Era como recordándote. Como quien dice, esa no es tu vida. Pero ya mi corazón estaba negro. Estoy en disputa con mi papá. Entraron los corajes entre padre e hijo. Entró la distancia. Por las situaciones.
Hubo una reconciliación Sí, entre padre e hijo. hace poco. Y furioso, rebelde. Porque yo era el que estaba viviendo los problemas. Ellos no sabían por qué. Yo no les contaba. Mi hermano sufría amistades en el residencial. En los residenciales me decían, cuídate. Los adictos me cuidaban. Vete. Porque sabían que no era para estar ahí. No me decían, vete, tú eres bueno. No te quedas aquí tanta. Pero no me importaba. Yo me levantaba. Vivía día tras día. Haciendo daño. La mujer que estuviera conmigo le hacía daño. No la respetabas. No me importaba nada. Yo vivía, me voy a morir. La maltrataba físicamente también. Psicológicamente. Psicológica. Porque yo con las mujeres, un tiempo fui agresivo, pero después me prometí no. Era mujeriego. Demasiado. Pero como le dije a mi mamá, yo aprendí de una mujer. Yo aprendí de una mujer. Cuando fui bueno, me dañaron. Pero esto está en ambos lados. Tanto como el hombre y la mujer, aquí no podemos buscar culpables. Y honestamente no me importaba nada. Pues me acuerdo, me quieren revocar la probatoria y Dios mete su mano. Un día estoy en residencia de Vista Hermosa, en los Fortran. Y la que era social mía me vio. Se supone que yo no estuviera ahí. Sí, Se supone que yo estuviera en otro lado. Y ella me vio. Y me mandó una carta a mi casa, un aviso. Yo consumía sustancias. O sea, fumaba, me metía pastillas, alcohol. Y me hizo una prueba. Estaba tan y tan ciego que me acuerdo que ese día que subo para la prueba de dopaje, me pongo a discutir yo con la directora de los sociales. Yo le estoy a punto de explotar, quiero orinar. Y ella me dijo, tienes que hacer turno. Y yo le dije, ¿tú no crees en nadie? Y me acuerdo que el social me dijo, tomó el potazo, me llama el otro día, a verle, tú estás preso. Dios mío. Y yo puse carita inocente. Yo le dije, perdí mi familia, tuve un desliz y fumé. Me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Yo lo miré y me dijo, sí, tú eres muy callado, me dice, tú no hablas mucho. O sea, que ella te cogió pena. Sí. Y me dijo, vete para el programa. Wow. Pero no me importó. Después me fui para el programa. Hice un número de cosas. Me botaron muchas veces del programa. Llegó la hora cero. Vista de tribunal. Ese día me tiré en mi casa al piso. Señor, tú me conoces. Dame una oportunidad. Y Dios me dio otra oportunidad. Wow. Fueron muchas misericordias. Lo que hizo fue, después de ahí, que fue tan y tan bueno que a los 6 meses me tumbó la probatoria. Me perdí. ¿De nuevo? Me perdí en el bajo mundo, sí, porque yo no estaba en la iglesia, yo le pedía a Dios. Ahí yo le pedía a Dios, yo no iba a la iglesia, decía, como muchos decimos, Dios conoce mi corazón. Pero los problemas fueron apretando. Sí, porque eso llega a un límite. A los que tú ayudabas, a los que tú le fiabas, cuando tú le cobrabas, ya la cosa cambia. Los trepaste, ellos te van a bajar. Juventud, lo viví yo. Muchos que ayudé, muchos quisieron acabar con mi vida por no pagar. Un día coge un amigo de nosotros
Ya yo vivía en el residencial Manuela Pérez. Y la esposa, estábamos esperando un cargamento, llegó el cargamento. Y la esposa que cogieron preso se quedó con todo el cargamento. Y ese día éramos tres personas. Y me dice, vamos para Ramos Antonini. Vamos por un tercer piso. Y yo, en serio, no somos de ahí. De acuerdo. Y yo, vamos para allá, olvídate de eso, vamos para encima, estamos ready. Buscamos un cerrajero. El amigo mío llegó con un cerrajero, abrió la puerta, uno se quedó abajo con un rifle, yo subí con el otro con 2 pistolas y el otro tiene un rifle y una pistola. Cogimos todo el botín, nos lo llevamos. Me acuerdo que unas personas que iban a subir, los pegamos, lo echamos en la esquina, no venimos a hacerle daño a nadie. Nos llevamos lo de nosotros. Aún así, como éramos orgullosos, lo que no era de nosotros se quedó ahí. Porque el lema de nosotros es, no vamos a robarle a nadie. Pues tú sabes que meterte en un residencial que tú no eres de ahí. 3 personas. Cuando salimos del residencial que contábamos, que repetimos. ¿No sintieron miedo de que, porque es otro residencial? Yo sentí el miedo después por la noche. Por si te conocían, ustedes lo hicieron así, ¿verdad? Yo sentí el miedo por la noche porque yo dije, wow, ¿hasta dónde vas a llegar, Jonathan? Y estaba en la sustancia. ¿Tenía la sustancia encima? No, ya ahí cuando yo iba a hacer las cosas me iba agonizando. Ok. Sí, porque si no estaba en down. Todo lo que hacía cuando iba a hacer las cosas me iba agonizando. Una vez escuché de una persona que me dice, cuando tú vayas a hacer algo, hazlo agonizando. Para cuando tú lo hagas no te arrepientas. Porque hay personas que matan en sustanciado y cuando despiertan de esa nota, ahí es que viene el golpe es más fuerte.